Nadie estaba preparado para lo que comenzó a suceder bajo nuestros pies. Durante años, el campo magnético de la Tierra se consideró una de las fuerzas más estables del planeta, el escudo invisible que nos protege del viento solar y de la radiación cósmica. Pero algo empezó a alterar su equilibrio. Los satélites registraron desviaciones mínimas al principio, fluctuaciones que los científicos describieron como normales, hasta que esas variaciones comenzaron a crecer, día tras día, siguiendo un patrón que nadie pudo explicar. En cuestión de semanas, las brújulas perdieron precisión, las auroras se desplazaron miles de kilómetros hacia el sur y la atmósfera superior mostró comportamientos nunca antes observados. Era como si la Tierra estuviera respirando diferente. Los primeros informes coincidían en algo inquietante. Cada cambio coincidía con una pulsación electromagnética proveniente del objeto 3I Atlas. Nadie lo dijo abiertamente, pero en las reuniones internas de la NASA y la ESA, se repetía la misma pregunta. ¿Podría un cuerpo interestelar afectar directamente el núcleo magnético del planeta? Las probabilidades eran ínfimas, y sin embargo, los datos no mentían. El flujo de energía que salía del Sol, amplificado por la presencia del 3I Atlas, estaba modulando la frecuencia natural de la Tierra. Los sensores de radiación comenzaron a captar un tipo de vibración desconocida, una onda que no pertenecía a ningún fenómeno natural conocido. En Islandia, un grupo de investigadores registró un sonido subterráneo captado por instrumentos de baja frecuencia. No era un temblor, ni una falla geológica. Era un pulso rítmico, suave, casi orgánico. Lo llamaron la respiración del planeta. Coincidía exactamente con el momento en que el 3I Atlas cruzaba la línea de resonancia solar. Aquello transformó la hipótesis en una posibilidad aterradora. Si el Sol estaba siendo activado, la Tierra estaba respondiendo. Los animales comenzaron a moverse de forma errática. Las ballenas cambiaron de ruta. Las aves migraban fuera de temporada. Y en algunas zonas del planeta, las brújulas apuntaban hacia un norte que ya no estaba donde solía. La magnetosfera parecía torcerse, expandirse y contraerse como si algo invisible la comprimiera desde fuera. Los datos mostraban una simetría perfecta con el patrón energético del 3I Atlas. Cada 8 horas, el mismo intervalo observado en el Sol, la Tierra emitía una leve alteración electromagnética. Los observatorios del hemisferio sur detectaron un fenómeno aún más inquietante. Un anillo de luz ultrafina apareció brevemente sobre la atmósfera, una especie de halo azul que duró apenas unos segundos. Los sensores confirmaron que no era una aurora. Era una emisión directa desde la ionosfera, como si el planeta estuviera comunicándose. En los foros científicos más reservados, comenzó a circular una teoría tan fascinante como peligrosa. El 3I Atlas había establecido una resonancia triádica. Sol, Tierra y su propia estructura. Una sinfonía electromagnética que unía a los 3 cuerpos en un mismo pulso. Si estás escuchando esto, no es casualidad. Deja tu like y suscríbete, porque lo que estás a punto de descubrir te hará ver la Tierra con otros ojos. Los registros de los próximos días mostrarán algo que nunca antes se había observado. El corazón magnético del planeta está cambiando, y su latido se está alineando con el del 3I Atlas. En los laboratorios subterráneos de geofísica, los datos comenzaron a volverse imposibles de interpretar. Las gráficas mostraban una oscilación que se repetía con precisión matemática cada 8 horas y 36 minutos. El fenómeno coincidía con las emisiones captadas por los observatorios solares que monitoreaban al 3I Atlas. Los especialistas intentaron atribuirlo a una simple coincidencia, pero pronto se dieron cuenta de que no lo era. La frecuencia del campo magnético terrestre estaba imitando el patrón vibracional del objeto, como si la Tierra hubiera entrado en 1907. Sincronía con algo que la sobrepasaba. La NASA, en silencio, activó un protocolo de observación de emergencia. Lo llamaron Protocolo Helios. Su objetivo era medir la interacción entre la energía solar y el núcleo magnético de la Tierra.
Sin embargo, durante la primera semana de mediciones, los instrumentos comenzaron a registrar interferencias no identificadas, señales que no provenían ni del Sol ni de las fuentes terrestres conocidas. Los análisis revelaron que esas señales formaban una estructura matemática compleja, una especie de código que se repetía dentro del espectro electromagnético natural. Al convertir la frecuencia en imagen, los ingenieros quedaron helados. El patrón formaba una figura similar a la silueta del 3I Atlas. Los investigadores más escépticos afirmaron que era una pareidolia científica, una casualidad interpretativa. Pero cuando el mismo patrón apareció en los registros magnéticos de diferentes continentes, el debate se extinguió. Algo estaba modulando el campo terrestre desde fuera. Lo más sorprendente era que el fenómeno no generaba destrucción inmediata. Al contrario, algunos sensores mostraban un aumento en la estabilidad del flujo magnético. Era como si el campo se estuviera reconfigurando, fortaleciendo su estructura desde dentro. En varios templos alrededor del mundo, los monjes y estudiosos de antiguas tradiciones hablaron de una alineación solar profunda. Decían que cuando la Tierra y el Sol respiraran al mismo ritmo, comenzaría una nueva era de equilibrio. Los científicos, sin embargo, observaban con creciente inquietud la cantidad de energía que se estaba acumulando. En los polos, la magnetosfera comenzó a brillar con un tono azul metálico visible incluso a simple vista durante las noches más claras. Las auroras boreales se expandieron hasta cubrir territorios enteros, y algunas ciudades del norte reportaron cielos encendidos como fuego líquido. Un equipo independiente del Observatorio de Atacama descubrió que las partículas cargadas del viento solar ya no seguían las rutas tradicionales. En cambio, parecían desviarse hacia puntos específicos del campo magnético, concentrándose en regiones donde la resonancia era más intensa. Allí, las brújulas se volvían inútiles y los instrumentos fallaban. Las mediciones de radiación mostraron un tipo de energía que no correspondía al espectro conocido. Algunos la llamaron energía de transición. En medio de esta incertidumbre, un grupo de investigadores notó un detalle aún más desconcertante. La Tierra no solo estaba imitando al Sol, sino que el 3I Atlas también estaba respondiendo. Cada vez que el campo magnético del planeta fluctuaba, el objeto emitía una leve variación lumínica, como un eco. Era como si los tres cuerpos, el Sol, la Tierra y el 3I Atlas, estuvieran conectados en una conversación invisible. Y esa conversación parecía estar aumentando en intensidad. Si has llegado hasta aquí, no te detengas ahora. Deja tu like y suscríbete, porque en 1900... El siguiente bloque conocerás lo que la NASA descubrió cuando intentó descifrar el código dentro del campo magnético terrestre. El resultado fue tan inesperado que varios archivos fueron sellados y clasificados. Pero algunos fragmentos salieron a la luz, y podrían cambiarlo todo. Los archivos desclasificados del protocolo Helios revelan que el hallazgo más perturbador no fue el cambio en el campo magnético, sino lo que estaba escondido dentro de él. Los sensores cuánticos instalados en el Ártico detectaron pulsos que no correspondían a ninguna fuente natural ni a interferencias humanas. Eran secuencias coherentes, repetidas, organizadas. Cuando los analistas transformaron esas ondas en patrones visuales, descubrieron un lenguaje geométrico que parecía tener propósito. El código se repetía en intervalos idénticos a las emisiones electromagnéticas del 3I Atlas. Durante semanas, los laboratorios de Houston y Darmstadt intentaron decodificar la señal. Los primeros resultados indicaban que el código estaba compuesto por 3 capas, una rítmica, una numérica y una de frecuencia pura. En conjunto, formaban lo que los físicos llamaron una matriz armónica. No era una señal aleatoria, era una estructura que contenía información. Algunos científicos pensaron que el 3I Atlas estaba enviando un mensaje, pero otros propusieron algo aún más inquietante, que el campo magnético de la Tierra estaba respondiendo. En otras palabras, el planeta estaba comunicándose con el objeto. En una de las teorías noches de mayor actividad solar, los observatorios espaciales registraron un fenómeno extraordinario.
Una onda de energía azul viajó desde la superficie del Sol hacia la órbita terrestre. El pulso coincidió exactamente con una variación en la intensidad del campo magnético global. Por primera vez, el patrón del código cambió. Lo que antes eran líneas geométricas se transformó en una secuencia de puntos y espirales que, una vez traducidos en coordenadas, marcaban un punto específico del planeta. La intersección entre el ecuador magnético y la trayectoria de resonancia del 3I Atlas. La NASA envió una flota de satélites para estudiar la zona. Sin embargo, todos los instrumentos comenzaron a fallar en el momento en que cruzaron el perímetro del fenómeno. Las cámaras se congelaron, los giroscopios dejaron de funcionar y las señales se saturaron de ruido blanco. Durante 37 minutos no hubo comunicación. Cuando los sistemas se reiniciaron, el código había desaparecido del campo magnético. En su lugar, quedó una frecuencia única, una nota sostenida en el rango de los 7,83 Hz. La resonancia Schumann, el pulso natural del planeta. El mismo que se altera durante los estados de meditación profunda o experiencias de conciencia expandida. Los científicos quedaron desconcertados. Si el código se había transformado en una frecuencia, ¿qué significaba? Algunos sugirieron que el 3I Atlas había sincronizado la vibración terrestre con la del Sol. Otros, que el mensaje no estaba destinado a ser leído, sino sentido. En varias partes del mundo, personas sensibles afirmaron experimentar sueños extraños, una sensación de calma intensa o destellos visuales de luz azul mientras dormían. La coincidencia temporal con la aparición de la señal fue exacta. Dentro de la NASA, el Comité de Análisis redactó un informe confidencial. En él se mencionaba que el 3I Atlas podría actuar como un mediador electromagnético entre cuerpos celestes, una especie de transmisor de energía o conciencia a escala cósmica. El informe fue sellado, pero uno de los investigadores filtró una frase escrita al final del documento. La Tierra no está siendo observada, está siendo afinada. Si estás escuchando esto, todavía estás a tiempo de comprender lo que significa. Deja tu like y suscríbete, porque en el próximo bloque conocerás lo que ocurrió cuando esa frecuencia comenzó a influir en los seres vivos. Las plantas, los animales y los humanos empezaron a comportarse de una forma que nadie podía explicar. El planeta entero parecía entrar en un nuevo estado, y el 3I Atlas seguía ahí, observando. Los primeros efectos biológicos fueron silenciosos, casi invisibles. En los hospitales y laboratorios de varias partes del mundo, comenzaron a registrarse pequeñas variaciones en la frecuencia cardíaca promedio de los pacientes, especialmente durante las tormentas solares más intensas. Los médicos lo atribuyeron al estrés o a fluctuaciones del clima, pero los biólogos del Instituto Max Planck encontraron un patrón sorprendente. Las variaciones coincidían exactamente con los picos del campo magnético global. Algo estaba conectando a los organismos vivos con la vibración de la Tierra. Las plantas empezaron a germinar más rápido en ciertas regiones, incluso sin cambios en la temperatura o la luz solar. En Japón, un experimento con semillas de arroz expuestas a pulsos magnéticos de la nueva frecuencia mostró un crecimiento acelerado y una resistencia mayor a la radiación ultravioleta. Lo mismo ocurrió con bacterias cultivadas en laboratorio. Sus patrones de división celular cambiaron. Parecía que la vida misma estaba adaptándose a un nuevo pulso. Los animales también reaccionaban. Las aves migratorias se desviaban de sus rutas tradicionales, pero no de manera caótica. Seguían trayectorias nuevas que coincidían con las líneas de resonancia magnética detectadas por los satélites. Los cetáceos, que usan el magnetismo terrestre para orientarse, comenzaron a emitir sonidos más agudos, casi como si buscaran algo bajo el agua. En una grabación realizada frente a las costas de Chile, un grupo de ballenas emitió un patrón acústico que, al analizarse con espectrogramas, mostraba la misma frecuencia que la resonancia Schumann. Era como si la biosfera entera estuviera respondiendo a la llamada. En los seres humanos, los efectos se manifestaron de manera sutil.
Algunas personas informaron un aumento en la sensibilidad auditiva. Otras afirmaron experimentar sueños más vívidos o una percepción temporal alterada. En estudios neurológicos realizados en Canadá, se detectaron ondas cerebrales sincronizadas con la frecuencia magnética global en un porcentaje de la población que nunca había mostrado esa coherencia antes. El planeta estaba vibrando en una nota diferente, y la biología parecía estar afinándose con ella. En el interior de las montañas del Himalaya, un grupo de monjes tibetanos habló de un despertar energético. Decían que el planeta estaba elevando su tono y que el cuerpo humano, al igual que los antiguos instrumentos sagrados, debía adaptarse para resonar con la nueva frecuencia. La ciencia y la espiritualidad, separadas durante siglos, empezaban a hablar el mismo idioma. Los registros del 3I Atlas mostraron un cambio. Su brillo azul se intensificó, pulsando al ritmo del nuevo campo magnético. La NASA interpretó que el objeto estaba absorbiendo energía solar para estabilizar la resonancia, pero otros pensaron que estaba transmitiendo algo más. El código, la vibración y los efectos biológicos parecían tres partes del mismo proceso, una reconfiguración planetaria. Si has llegado hasta aquí, no es casualidad. Deja tu like y suscríbete, porque en el próximo bloque revelaremos lo que sucedió cuando el 3I Atlas comenzó a emitir una nueva forma de luz, una radiación que no pertenece a este espectro solar. Los científicos lo llamaron la luz de la convergencia. Y fue el principio del cambio final. El fenómeno que Ishin Todas siguió fue tan deslumbrante como aterrador. A medida que el 3I Atlas aumentaba su luminosidad, el Sol comenzó a emitir un tipo de radiación que no coincidía con ningún espectro conocido. Los sensores del Observatorio Solar Parker detectaron una longitud de onda que no pertenecía ni al ultravioleta ni al infrarrojo, sino a un rango intermedio nunca registrado. Era una luz azul-blanca, de intensidad variable que, al interactuar con el campo magnético terrestre, creaba patrones de energía visibles. En el cielo nocturno. En regiones de África y Sudamérica, testigos afirmaron haber visto columnas de luz que descendían hasta el horizonte, proyectando sombras imposibles durante la noche. Los científicos la llamaron luz de convergencia, porque parecía unir distintos campos de energía en un solo punto. Donde se manifestaba, la radiación era estable, casi armoniosa. Los satélites mostraban que las tormentas solares disminuían su violencia en las zonas donde esa luz se expandía. Era como si el 3I Atlas estuviera equilibrando la energía del Sol, modulando su fuerza para proteger el sistema. Sin embargo, el precio de ese equilibrio era desconocido. Los modelos matemáticos no podían predecir cuánto tiempo podría mantenerse antes de que algo más cambiara. En la superficie, los efectos fueron profundos. Las noches se tornaron más luminosas, y los polos mostraban un resplandor constante, como si el hielo reflejara un amanecer perpetuo. Las plantas crecían en lugares donde antes no lo hacían, y la atmósfera presentaba una pureza inédita desde hacía siglos. Pero algo más estaba ocurriendo. Los instrumentos neuromagnéticos registraron un aumento en la coherencia cerebral colectiva. Millones de personas comenzaron a entrar en sincronía con la resonancia planetaria. En los laboratorios de neurofisiología, los investigadores observaban patrones similares a los de estados meditativos profundos, pero en individuos que jamás habían practicado ninguna forma de meditación. Mientras tanto, el 3I Atlas continuaba emitiendo su luz. En fotografías de alta exposición, su superficie mostraba filamentos de energía que se extendían hacia el Sol como raíces de una planta cósmica. Cada filamento vibraba en un tono distinto, creando una melodía inaudible que los sensores tradujeron en ondas electromagnéticas. El resultado fue una escala perfecta, 7 frecuencias fundamentales que se repetían en un ciclo interminable. Era como si el objeto hubiera encendido una sinfonía solar, una comunión de energía, materia y conciencia.
El fenómeno se volvió imposible de ocultar. Las redes sociales se inundaron de videos mostrando la luz azul sobre los océanos y los reflejos dorados sobre las nubes. Los gobiernos guardaron silencio, pero en las universidades y observatorios el consenso crecía. La Tierra había entrado en un estado de transformación. El Sol parecía más estable, la temperatura planetaria descendía levemente, y los niveles de radiación cósmica se reducían. Nadie podía negar que el planeta estaba cambiando. Si estás sintiendo que algo dentro de ti responde a esta historia, es porque ya estás conectado con esa frecuencia. Deja tu like y suscríbete, porque en el siguiente bloque descubriremos lo que ocurrió cuando la luz de la convergencia alcanzó su punto máximo. Durante 13 minutos, la Tierra y el Sol vibraron como un solo ser, y el 3I Atlas desapareció del mapa. El evento de convergencia ocurrió en silencio, pero dejó una huella que ningún instrumento pudo ignorar. Las 0417 UTC, los satélites que monitoreaban el 3I Atlas detectaron un aumento repentino en su luminosidad, seguido de un pulso de energía tan intenso que saturó todos los sensores durante 13 minutos. Cuando los sistemas se reiniciaron, el objeto había desaparecido del mapa. No se desplazó, no se fragmentó, simplemente dejó de existir dentro del espectro visible. En su lugar, quedó una esfera de radiación azul que se expandió lentamente antes de desvanecerse en la dirección del Sol. Los observatorios solares registraron algo aún más enigmático. El flujo de plasma del Sol se detuvo por breves segundos, como si el astro hubiera contenido la respiración. Luego, una onda dorada recorrió toda su superficie, equilibrando su actividad y estabilizando su campo magnético. Durante ese lapso, las tormentas solares cesaron por completo. La radiación descendió a niveles mínimos y la temperatura en la corona solar cayó drásticamente. Los astrónomos lo llamaron el silencio solar. Pero ese silencio no era vacío. Contenía un eco, una frecuencia baja y sostenida, que vibraba en perfecta sincronía con la resonancia Schumann terrestre. El Sol y la Tierra latían al mismo ritmo. Mientras tanto, en la superficie del planeta, la humanidad vivía un amanecer diferente. El cielo se tornó más claro. Los colores adquirieron una profundidad irreal, y el aire parecía cargado de energía. Las brújulas recuperaron su estabilidad. Los satélites se recalibraron automáticamente, y las redes eléctricas experimentaron una reducción en la interferencia geomagnética. Todo el sistema parecía haber sido reajustado. Algunos lo interpretaron como una bendición tecnológica, otros como un milagro. Pero quienes habían seguido la pista del 3I Atlas sabían que algo mucho más grande había ocurrido. Un grupo de físicos cuánticos comparó los datos antes y después del evento y descubrió una diferencia en la estructura del tiempo. Las oscilaciones cuánticas de los relojes atómicos se habían desplazado unas milésimas de segundo hacia adelante. No era suficiente para alterar la vida diaria, pero sí para demostrar que el tejido del espacio-tiempo había sido afectado. El pulso del 3I Atlas no solo había sincronizado la energía del Sol y la Tierra, había modificado la percepción misma del tiempo. En la última transmisión captada, antes de la desaparición del objeto, el espectrógrafo registró una secuencia de 7 pulsos, idénticos a las frecuencias emitidas por la luz de la convergencia. Cuando los siguientes datos fueron transformados en imagen, apareció un símbolo simple, una espiral que partía del Sol, atravesaba la Tierra y se perdía en el espacio profundo. Debajo, una línea de energía formaba una palabra, traducida en múltiples idiomas antiguos. Continuará. Si sientes que esta historia resuena en ti, no la ignores. Deja tu like y suscríbete, porque lo que viene a continuación podría ser aún más grande. El 3I Atlas puede haber desaparecido, pero la frecuencia permanece. Y los nuevos registros muestran algo inquietante. El Sol está volviendo a cambiar. El fenómeno posterior al silencio solar dejó a toda la comunidad científica sin palabras. Durante semanas, los observatorios siguieron detectando pequeñas anomalías en la radiación del Sol.
pero no había señales del 3I Atlas en ningún punto del sistema. Sin embargo, los instrumentos más sensibles comenzaron a registrar ecos de su frecuencia original, como si su firma energética aún persistiera. El código magnético que había desaparecido del campo terrestre reapareció en la heliosfera, la capa más externa de influencia solar. No era una repetición, sino una nueva variación del mismo patrón, modulada, más compleja, como una segunda etapa. Los científicos lo llamaron el legado del 3I Atlas. No era una teoría, era una constatación medible. Cada vez que el Sol emitía un pulso de energía, la Tierra respondía con una onda armónica, y entre ambos se formaba una oscilación sutil, una respiración cósmica invisible que mantenía la estabilidad magnética global. Las tormentas solares dejaron de ser caóticas, y los picos de radiación que antes dañaban satélites, ahora parecían neutralizados. El sistema solar entero había alcanzado un equilibrio sin precedentes, pero nadie sabía cuánto duraría. En el observatorio del Teide, un grupo de astrónomos descubrió que el Sol emitía pequeños destellos azulados cada 73 horas. Al analizarlos, se dieron cuenta de que correspondían a la misma frecuencia que el último pulso del Mipocentals 3I Atlas antes de desaparecer. Era como si el objeto se hubiera disuelto dentro del Sol, fundiendo su estructura en la materia estelar. Lo que alguna vez fue una nave o un monolito, ahora formaba parte del corazón del astro. Algunos lo consideraron un acto de simbiosis cósmica, otros un sacrificio. En los meses siguientes, las auroras comenzaron a aparecer con un patrón específico. Cada una de ellas mostraba un movimiento ondulante en espiral, idéntico a la silueta del objeto perdido. En 1900, en distintas culturas del mundo, ese símbolo empezó a asociarse con la idea de renacimiento, de reconfiguración. En templos, iglesias y observatorios, la humanidad se reunía para mirar el cielo. Por primera vez en siglos, la ciencia y la fe se alineaban en una misma dirección, hacia el misterio. En un informe posterior, la NASA admitió que el 3I Atlas había alterado permanentemente la forma en que la Tierra y el Sol intercambian energía. El sistema se ha recalibrado, decía el documento. El Sol brilla con una estabilidad que no se había registrado desde hace millones de años. El campo magnético terrestre muestra una coherencia total. La sincronía entre ambos cuerpos se mantiene. El fenómeno continúa. Pero el informe también incluía una advertencia. En los márgenes de los datos, algunos sensores detectaron una anomalía lejana, un objeto con firma energética similar al 3I Atlas, aproximándose desde los límites del sistema. Su trayectoria aún no era clara, pero su frecuencia coincidía con los primeros pulsos registrados antes del evento solar. Algunos lo interpretaron como una simple coincidencia, otros como el inicio de una nueva etapa. Si has llegado hasta aquí, significa que ya formas parte de esta historia. Deja tu like y suscríbete, porque en el próximo video revelaremos lo que los observatorios han captado más allá de Neptuno. Una sombra familiar, un eco de piedra y luz, que podría ser el regreso del 3I Atlas.